Buenas tardes. En este video vamos a proponer el diseño de una tabla de robot y vamos a comenzar con la implementación. En una fábrica se han automatizado algunas de las tareas a través del uso de robots. Cada robot está asignado a uno o más sectores de la fábrica. Algunos sectores de la fábrica pueden no tener asignado ningún robot. El conjunto de sectores puede mantenerse en un arreglo en el cual cada componente representa un sector y puede mantener una referencia nula o estar ligada a un robot. Inicialmente, todas las componentes de la tabla mantienen referencias nulas. Cada vez que se asigna un robot a un sector, se liga un objeto a una componente de la tabla. Cada vez que se retira un robot de un sector, se asigna nulo a una componente del arreglo. En todo momento puede procesarse la tabla. La clase sectores fábrica modela entonces a una tabla y está asociada a la clase robot. El diagrama de la clase robot ya lo conocemos. Agregamos ahora el diagrama de la clase sectores fábrica. El constructor de la clase sectores fábricas crea una tabla con más componentes. La clase brinda dos comandos a asignar. El primero asigna un robot R a un sector S. Requiere que S represente un sector de la fábrica. El segundo comando asignar asigna un robot R al primer sector libre. Requiere que haya al menos un sector libre. También brinda dos comandos desasignar. El primero desasigna al robot R de todos los sectores en los que está asignado. El segundo desasigna al robot de un sector particular, S. Requiere que S represente un sector válido dentro de la fábrica. Observemos que la funcionalidad de los servicios está descrita como un texto, en lugar de un comentario junto al diagrama. La consulta CAN-sectores retorna la cantidad de sectores de la fábrica, esto es, la cantidad de componentes del arreglo. La consulta CAN-sectores ocupados calcula cuántos sectores tienen asignado un robot, esto es, cuántas referencias del arreglo están ligadas. La consulta StarRobot decide si algún sector tiene asignado un robot con la misma identidad que el robot R. La consulta ExisteSector decide si S es un sector válido dentro de la tabla. RobotSector recupera el robot asignado al sector S, requiere que S represente un sector válido dentro de la tabla. Todos ocupados permite decidir si todos los sectores tienen asignado un robot, es decir, si todas las componentes del arreglo están ligadas. Cant más energía recibe un parámetro G y cuenta la cantidad de sectores asignados a robots con más de G unidades de energía. Cant sectores pasos cuenta la cantidad de sectores asignados a robots con energía suficiente como para dar exactamente G pasos. Cant diferentes cuenta la cantidad de robots diferentes asignados a sectores. La consulta al menos n ocupados decide si la tabla mantiene al menos n sectores con robots asignados, es decir, n posiciones ligadas o más. Por último, la consulta n consecutivos iguales recibe un parámetro n y decide si la tabla mantiene al menos n sectores consecutivos asignados a un mismo robot. La clase sectores fábrica encapsula un atributo de instancia T, que mantiene una referencia a un arreglo de componentes de clase robot. El constructor crea un arreglo con max elementos. Cada elemento representa a un sector de la fábrica. El comentario del comando asignar establece la funcionalidad del método y la responsabilidad de la clase cliente. Si S no está dentro de los valores requeridos, se va a producir un error de ejecución. La terminación va a ser anormal. Si la clase cliente cumple con su responsabilidad, el parámetro R se asigna a la posición S del arreglo T. Si el sector ya tenía un robot asignado, implícitamente queda eliminado.
al asignarse un nuevo robot. Probablemente se trate de un error de aplicación. Observemos que los errores de compilación son los más sencillos de detectar y corregir. El identificador asignar está sobrecargado. Tenemos dos métodos con el mismo nombre, pero distinto número y tipo de parámetros. El comentario indica que es responsabilidad de la clase cliente garantizar que haya un sector libre. Si no se cumple este requerimiento, la terminación va a ser anormal. El comando itera hasta encontrar una posición libre en el arreglo. Cuando la encuentra, asigna el parámetro formal R a la posición que corresponde al índice I. El valor inicial de I es 0. En la clase tester, el método main crea una tabla y 3 robots. Luego asigna el robot 3 a 3 sectores, el robot 2 a 2 sectores y el robot 1 al primer sector libre que encuentra, luego de haber asignado los 5 anteriores. Dejamos pendiente como tarea dibujar el diagrama de objetos para este segmento de código. Veamos ahora la implementación del método que elimina la asignación del robot que está en el sector S. El método asigna null a la posición S del arreglo T. Si la clase cliente no cumple con su responsabilidad, la terminación va a ser anormal. Si el sector no tenía un robot asignado, no se produce ningún cambio. Queda pendiente como tarea verificar cada uno de los servicios que hemos ido implementando para casos de prueba significativos. El comando desasignar recibe un robot R como parámetro y elimina la asignación del robot R de todos los sectores en los que está asignado. En la implementación recorremos iterativamente cada posición del arreglo utilizando una variable I que hace referencia a cada sector de la tabla. Si el elemento asignado a la iésima posición del arreglo es igual a R, asignamos nulo a esa posición. Esto es, el bucle busca un sector que tenga asignado un robot con la misma identidad que R y le asigna nulo. Se trata de un recorrido exhaustivo. No paramos cuando encontramos al robot R, porque la especificación nos dice que el mismo robot puede estar asignado a distintos sectores. En cada iteración incrementamos el valor del índice I, que se inicializa en 0. Dejamos pendiente como tarea dibujar el diagrama de objetos luego de ejecutar una secuencia de instrucciones que asignen y desasignen robots.